Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este lunes 8 de octubre, un lunes de vuelta a la normalidad en millones de hogares, son 8 millones los niños que hoy vuelven al cole, vuelven en prácticamente todas las comunidades, quedan algunas que todavía lo retrasan un poco, la última va a ser Extremadura, pero hoy ya es uno de esos días que uno dice, las 8:30 empieza el abierto y todavía no hemos salido de casa, para que para eso también sirve este programa, para ir marcando las rutinas de la gente y en un día como hoy, más que nunca, por esa recuperación de la normalidad en buena parte del país, así que nosotros también recuperamos la normalidad. Antón Losada, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ya estaríamos todos, ¿no? Sí, ya estamos todos. Venga. En posición de saludo. Ya podemos empezar. Cristina Monge, buenos días. Muy buenos días, aquí firmes. Y Carlos Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días. No había estado yo todavía con ninguno de los tres en el abierto, así que también en este programa recuperamos la normalidad, como en esas casas donde los niños están a punto de saliendo ya en el coche, en el primer atasco para llegar al colegio. Empiezan la clase 8 millones de chavales, les decía, y empiezan los estudiantes de 10 comunidades, entre ellas Galicia. A las puertas del colegio Monte Dos Postes en Santiago está Roy Fernández. Roy, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos, la fotografía está ahora a las 8:30. No sé si es todavía muy pronto, ya empieza a haber movimiento. No, pues ya empiezan a llegar justo en este momento los primeros niños a este centro compostelano. El aparcamiento se empieza a llenar ya de coches en este momento. Vemos en ellos, en los niños, nervios, pero también ilusión y entusiasmo por volver a clase, a reencontrarse con sus compañeros y también por empezar un nuevo curso escolar. El colegio también se prepara en estos momentos. Dentro de los profesores están ya preparando el primer día de clases y será además un inicio de curso bastante agitado en Galicia porque esta semana hay convocadas movilizaciones para exigir una educación de calidad y también pedir más docentes. Precisamente en este centro, en el Monte Dos Postes, empezarán a partir de las 9 de la mañana y también a las 11. Pues Roy, muchísimas gracias. Gracias. Empieza el curso en Galicia con algunas reivindicaciones y ahora les voy a dar un dato que puede ayudar a entender estas reivindicaciones, porque a la imagen de este inicio de curso en la mayor parte del país vamos a sumar el informe anual de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Es un informe al que ha tenido acceso la SER y que podemos contar a partir de ahora y que refleja cómo las comunidades autónomas recortaron el año pasado más de 2.000 millones de euros en partidas sociales. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando, por ejemplo, de la educación o de la sanidad. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿qué tal? Según este informe, Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia son las autonomías que menos invierten en estas partidas, siendo Madrid la que se encuentra a la cola de estas comunidades. La asociación que ha elaborado este informe dice que la falta de presupuestos generales, además, es la principal causa que puede explicar el recorte de estas partidas. Sí, es la primera vez en la última década que baja la inversión en políticas sociales. Las comunidades autónomas destinaron el año pasado a sanidad, educación y servicios como la dependencia 157.000 millones de euros, son 2.300 menos que en el ejercicio anterior, y recortaron el gasto en el estado de bienestar a pesar de que aumentaron sus presupuestos autonómicos. Además, hay muchas desigualdades territoriales. Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia son las que menos invierten. El caso del gobierno de Ayuso es el peor, gasta 2.700 euros por habitante, son 574 menos que la media y 1.800 menos que Navarra, por ejemplo, que está a la cabeza junto al País Vasco, Extremadura o Asturias. José Manuel Ramírez es el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes que ha hecho el informe. La Comunidad de Madrid, de ser la que menos invierte en políticas del Estado del Bienestar, en sanidad, en educación, en servicios sociales, también es la que menos aumenta la inversión en políticas sociales en el último quinquenio. Lo cierto, Ángeles, es que desde el año 2010 el gasto social no hace más que perder peso en los presupuestos autonómicos. Se ha reducido en 8 puntos, ha caído
de 67 al 59%, y esto en dinero se traduce en 17.000 millones perdidos en el estado de bienestar. Según el informe, la falta de presupuestos generales está lastrando las políticas sociales, y aquí menciona también la quita de la deuda que el PP rechaza. La reducción del coste que supondría la quita de casi 85.000 millones de euros permitiría un gran refuerzo de las políticas sociales en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, incrementando de manera importante sus presupuestos para recuperar al menos los recortes que se han producido en los últimos años. Bueno, viendo la evolución, la inversión en sanidad es la más castigada. El porcentaje dentro de los presupuestos totales autonómicos ha bajado del 34 al 30% en los últimos años. El gasto en educación supera el 20%, 2 décimas menos, y los servicios sociales sí han crecido solo 3 décimas, pero es por el plan de choque de la dependencia. Mariola, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Cristina, el gasto social se va reduciendo año tras año, y los principales perjudicados, la sanidad, sobre todo, también la educación, como decíamos, y ante la posibilidad, y lo escuchábamos en el corte que ha puesto Mariola, de que la quita de la deuda dé un empujón o dé un poco de aire a estos presupuestos, los gobiernos del Partido Popular, los gobiernos autonómicos del Partido Popular prefieren rechazarlo. Es la tormenta perfecta, ¿no? Se va desinvirtiendo en las comunidades autónomas, hay ausencia de presupuestos generales del Estado que podría servir para paliar eso, y encima posibilidades que se pueden abrir, como está la quita de la deuda, pues parece que esas comunidades del Partido Popular no están dispuestas. Hay una pregunta en el ambiente desde hace un tiempo, que es ¿cuándo el estado del bienestar cambió de rumbo y empezó a convertirse en una máquina del malestar? Y cuando intentamos responder esas preguntas, generalmente vamos a cosas intangibles, a cosas inmateriales, ¿no? Y hay mucho de eso. Yo estoy convencida que hay mucho de falta de confianza, de hecho creo que es lo principal. Hay mucho de falta de esperanza, de futuro, de muchos temas. Pero también hay una base material. ¿Qué es esto? La desigualdad no solamente no se reduce, sino que incrementa. Los servicios públicos en muchos casos están retrocediendo en su capacidad de hacer frente a nuevos desafíos y en la capacidad de mantener la calidad que tenían para las cuestiones que ya abordaban. Todo esto acaba generando una sensación en la ciudadanía de regresión en bienestar, de regresión en calidad de vida, de regresión en eso que se supone que eran esos estados del bienestar asociados a las democracias europeas. Entonces, esto va de mucho más que de unas inversiones concretas en educación, en sanidad, que ya de por sí es muchísimo, ¿eh? Esto es la base, o una de las partes de la base material, de la que luego se nutren los descontentos, que hablaremos después, cuando abordemos la encuesta. Descontentos que acaban inflando claro, determinados partidos, como es el caso de Vox, y ahora enseguida iremos a ello. Carlos. Bueno, creo que tenemos en España un debate pendiente en términos políticos sobre cómo hacer compatible el gasto militar con el gasto social. Yo creo que eso me parece que hemos pasado muy de puntillas, y hay un compromiso del gobierno que tiene que cumplir, obviamente, porque son pactos internacionales y el gobierno está obligado a cumplirlo, pues tiene que demostrar también que eso es compatible con el gasto social. En la parte que le corresponde, luego hay una parte de las comunidades autónomas que tenemos ahí siempre un problema de que muchos ciudadanos no entienden, digamos, cómo funciona nuestro sistema autonómico. Las 2/3 partes del gasto social tiene que ver con las comunidades autónomas, y por lo tanto yo creo que mirar al gobierno central es muy parcial. Creo que hay que ir a un debate mucho más amplio. En Estados Unidos hay un debate político muy interesante ahora, porque han salido libros recientemente sobre lo que se llama eso de la economía de la abundancia, donde muchos ciudadanos están reivindicando, bueno, pues unos niveles de bienestar que teníamos probablemente, o que tenían los países más avanzados. Desgraciadamente en España tenemos una dictadura con un nivel de gasto social paupérrimos. Ahí no teníamos ese debate porque simplemente no había gasto social, porque no existía. Pero en Estados Unidos, en Europa, están hablando ya de que muchos ciudadanos quieren tener acceso a muchos recursos públicos y privados, y que antes los tenían y ahora no los tienen. Yo creo que también ese es otro debate que tenemos que ver. Realmente, si eso estamos construyendo un mundo en el que no haya tantos excluidos sociales. Recientemente han salido datos del INE donde dice que España es de países de Europa donde hay más pobreza severa. El 5º país de Europa donde hay más pobreza severa. Es decir, son bienes materiales que la gente no tiene acceso. Yo creo que esos son los debates que tenemos que tener en el Parlamento español, y desgraciadamente pues estamos con otras historias, con bobadas. Luego hablaremos de política, con declaraciones absolutamente infames, pero me parece que esos son los grandes debates que tenemos que centrar. Antón. Bueno, yo creo que esto es la constatación de que lo que está sucediendo no es una desgracia que nos haya caído del cielo, ni un accidente que estemos sufriendo, es fruto de decisiones políticas.
y de un modelo que se está extendiendo y que representa al Partido Popular y que se está reproduciendo en las comunidades autónomas que ahora mismo gobierna de manera abrumadora, ¿no? Si descomponemos un poco más ese gasto, seguro que nos saldrá el dato de que el gasto en sanidad ha caído, pero el gasto en conciertos con proveedores de sanidad privada seguramente habrá aumentado. Si descomponemos el gasto en educación, veremos que el gasto en educación habrá caído, pero el gasto en convenios con centros de educación privada o las ayudas a estas universidades privadas que están pululando, no casualmente, por las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, pues habrá crecido. Seguramente es un modelo. O sea, estamos asistiendo a la ejecución de una decisión política perfectamente estructurada, que es apostar por el proveedor privado, depauperar los servicios públicos, financiar a aquellos que se quieran pasar a los proveedores privados, desmontar los servicios públicos y bajar impuestos, porque estas mismas comunidades que han tomado la decisión de hacer estos recortes con presupuestos generales del Estado, sin ellos, han bajado la fiscalidad. Madrid será la comunidad que menos invierte en sanidad y educación, pero también es la que más ha bajado los impuestos y más presume de haber bajado los impuestos. Entonces, ese debate que reclamaba Carlos, y yo estoy completamente de acuerdo, no se está produciendo, pero en la vida real se está ejecutando. Es decir, hay un partido que es el Partido Popular que tiene un modelo diferente al modelo de bienestar que teníamos hasta ese momento. Una ejecución que comenzó con la gran recesión y que sigue ahora con menos ruido porque la situación económica ha mejorado y no estamos todos tan centrados en los recortes sociales y en los recortes en políticas públicas, pero se sigue ejecutando, que es un modelo de desmontaje sistemático de los servicios públicos, trasvase de los clientes más rentables a los servicios privados y que los servicios públicos se queden como algo residual para aquella gente que no pueda pagar o que no sea rentable para el proveedor privado de sanidad o educación o pensiones. Sí, es muy interesante lo que dice Cristina. Es muy interesante porque hoy precisamente se habla mucho de Francia. Francia es el país de Europa, junto con Finlandia, que tiene un porcentaje de gasto público mayor respecto de su PIB, más de un 50%. Pese a eso sube la extrema derecha y pese a eso hay un gobierno cada vez, con los gobiernos de Macron son cada vez más débiles, están en peores circunstancias. Lo que tenemos que repensar es si no es solamente meterle más dinero, sino si es eficiente esa forma de hacer política. Es decir, yo creo que es muy interesante que se vea el por qué muchas veces el Estado, los poderes públicos malgastan el dinero con entidades privadas que son mucho menos eficaces que digamos la potencia que tiene el Estado para establecer políticas de educación público o política de sanidad. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? Si tuviéramos una consolidada tradición de evaluación de políticas públicas, igual efectivamente podríamos tener ya esas evidencias y esas cifras que nos dijeran lo que pasa cuando ocurre esto. Pero estoy con Carlos, no consiste en gastar más, consiste en gastar mejor. Y a lo mejor de forma distinta. Hay que ver. A ingresar mejor. Mejor, efectivamente. En España aún consiste en gastar más. Sí, en España no estamos en los niveles general, de gasto de los países europeos. Sí, totalmente de acuerdo, pero como regla general, gastar más no te garantiza que vayas a gestionar mejor. Bueno, pero ayuda. Vale, sí, bien. Ayuda bastante. Pero la clave yo creo que... Sí, que obviamente, eso no lo cuestiona nadie. Pero que además de gastar más, ojo, porque muchas veces hay que gastar mejor. Y eso es algo que no está en el debate generalmente. Hay una alusión, digamos, muy general, ¿no? De que hay que ser más eficaces. Vale, ¿qué significa ser más eficaces? Porque efectivamente allí es donde podremos ver que en determinados servicios, la sanidad entre ellos y la educación desde luego también, el acudir sistemáticamente a convenios con la privada te hace ser menos eficaz por muchos temas, entre otros económicos, pero también en materia de desempeño. Fíjate que lo hemos visto este verano. Desde los incendios hemos descubierto que en Castilla y León había más de 50 empresas privadas de lucha contra los incendios. Se había privatizado la gestión contra el fuego. Y uno se pregunta, ¿por qué no hay una agencia pública de Castilla y León, digamos, que tenga una visión 360 grados, como se dice ahora, sobre los incendios desde el punto de vista de la extinción, de la prevención, de la gestión de todos los días? Pues no lo hay simplemente porque se ha dado de comer a muchas empresas privadas que realmente hacen muy poco eficaz su trabajo. Y probablemente en este caso en concreto, por seguir con ese ejemplo que dice Carlos, una entidad centralizada a nivel de comunidad autónoma de extinción, de prevención, gestión forestal y extinción de incendios sería probablemente más barata y desde luego mucho más eficaz. Pero acordaros que lo veíamos en los incendios de Los Ángeles. Sí. Uno de los problemas que se vio
pasó clarísimamente en los incendios de Los Ángeles era que de repente cuando se quería empezar a gestionar cosas como el agua para apagar el incendio, resulta que es que las concesiones respondían a empresas privadas y estaba todo troceado, de manera que ahí no había quien coordinara nada ni quien pudiera acudir, ¿no? Entonces, efectivamente, a eso me estaba refiriendo. Aquí hay una cuestión de eficacia que tiene mucho que ver con cómo se gestiona lo Pero público. antes de que nos deslicemos peligrosamente hacia el comunismo, que diría Isabel El día Díaz menos Ayuso, pensado. El día menos pensado. Claro, antes de que instauremos un régimen bolivariano, pero no libertario. Claro, en las comunidades autónomas, yo creo que es importante recordarnos a todos que este es un país que gasta mucho menos que nuestros vecinos en bienestar. O sea, se ha instalado la idea de que en España el gasto en sanidad está fuera de control, el gasto en pensiones está fuera de control, el gasto en educación, bueno, ese no, porque siempre ha sido bastante raquítico, entonces nadie en su sano juicio se atreve a decir que está fuera de control, pero comparado con lo que gastan, o mejor dicho, invierten, claro, nuestros vecinos estamos muy por debajo. Nosotros, los problemas de eficiencia y de eficacia existen, sin duda. ¿Qué hemos aprendido? Que, hombre, esto de subcontratar, mejorar la eficacia, parece que no la mejora, porque ahí están como ha ido cayendo. No es casualidad que caiga la valoración de la sanidad mientras avanza la contratación de proveedores privados. Alguna relación habrá. Cada vez hay más sanidad que se subcontrata, que hay que ir a conciertos, que hay que ir a centros privados, y ha aumentado la insatisfacción con los servicios sanitarios. Tenemos ese problema, pero tenemos un problema que los demás seguramente no han tenido, y seguimos teniendo un retraso de décadas, que es que invertimos muchísimo menos que los demás en estos servicios que ahora queremos recortar. Carlos. No, sobre todo porque además tenemos unos retos tremendos desde el punto de vista generacional, es decir, el envejecimiento está ya entre nosotros, los baby boomer ya digamos forman parte de nuestro sistema de gastos. El gasto sanitario en el futuro va a crecer fuerte porque tenemos muchas enfermedades crónicas vinculadas al envejecimiento. Vida, claro. La esperanza de vida es muy grande en España, prácticamente la más alta del mundo junto a Japón, pero en España los análisis que se hacen es que a partir de los 65 la calidad de vida de los individuos que llegan a los 65 años es bastante peor que el resto de Europa. Por lo tanto, tenemos unos retos tremendos y esa es la necesidad de ese debate público, porque estamos jugando con el futuro. Y los retos que están por venir, Carlos, porque estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo el cambio climático, que lo tenemos ya encima de la mesa, nos pone delante una serie de necesidades, no solamente emergencias, que también, pero cuestiones que tienen que ver con la educación, con la sanidad, para atender las consecuencias del cambio climático, que requieren mayor inversión. Entonces es lo que tenemos ahora mismo y lo que vamos a tener que tener. Por lo tanto, esto implica un repensar clarísimamente cómo se estructuran los ingresos del Estado. Ya no hablo de los gastos solamente, sino también los ingresos. Y luego una cuestión con lo que decía Antón, es que esto forma parte todavía de una cosa culturalmente muy arraigada en España. No hablamos de inversión pública cuando hablamos de educación, ni de sanidad, ni de lucha contra los incendios. Hablamos de gasto. Entonces, mientras sigamos considerando esos presupuestos como un gasto y no como una inversión, quiere decir que todavía necesitamos pensar mucho. Voy a cerrar este bloque con una segunda fotografía. Empezábamos en Galicia con el inicio de las clases en un colegio de Santiago, pero me quiero ir a Valencia porque 10 meses después de la Dana todavía hay 3 centros en Algemesí, en Alfafar y en Massanassa que se encuentran en obras y que no van a poder abrir, coincidiendo con este inicio de curso del que les estamos hablando. De hecho, los alumnos de esos centros van a empezar el curso todavía en barracones, aunque según Educación, en la Comunitat Valenciana, la reapertura de estos centros va a ser en esta misma semana. Radio Valencia, Sergio Aires Machado, buen día. Buen día, Ángels. Sergio, tú estás ahora mismo en uno de esos centros donde sí comienzan hoy las clases, estás en Paiporta. ¿Cómo reciben alumnos y padres tener que retomar las clases en barracones prefabricados por el retraso que ha habido en las obras? Pues con muchas dudas. Este curso van a ser 3.000 los que estudien en barracones. Yo estoy en uno de ellos, lo decías, el Colegio Jaume I de la localidad de Paiporta, zona 0 de la Dana, que es un centro que da la bienvenida hoy no solo a sus alumnos habituales que estudiarán en las instalaciones de siempre, sino también a los estudiantes de otro centro, del Colegio Lorta, que van a dar clase en barracones ubicados en el patio de este colegio. Tanto padres y madres como profesorado se muestran preocupados ante una situación que como mínimo va a dificultar y mucho las horas de recreo para los alumnos. Esto se suma, por un lado, a esos 600 alumnos que, según decías, Ángels, no van a empezar el curso, en teoría, hasta el jueves en esos 3 centros de Alfafar, de Massanassa y de Algemesí. Y se suma también a un verano que ha sido muy difícil, con muchos retrasos y parones en las obras de reconstrucción que está llevando a cabo la Consellería en los centros afectados. Y es que los AMPAs hablan incluso de que profesores y madres han tenido que presentarse en estos centros para ayudar con el material o con la puesta a punto. Empieza así un curso
curso con algunas incertidumbres, pero que aún así va a servir para seguir recuperando la normalidad para todos estos alumnos. Sergio, gracias. Gracias a vosotros. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Carlos Sánchez, Cristina Monge y Antón Losada. Vamos con esa encuesta de 40dB para la serie El País que les estamos contando desde las 6 de la mañana y que habla de ese acelerón de Vox, de la ultraderecha de Vox, a costa del Partido Popular. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Áñez, ¿qué tal? Y esto después de un verano que ha sido marcado por las crisis de los incendios, también por los altercados de la ultraderecha en Torre Pacheco. El Partido Popular empieza el curso con los peores resultados desde las elecciones generales de 2023. De hecho, tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana, donde el PP gobierna en solitario, Vox pasa, según esta encuesta, a ser la fuerza política más votada. Después iría el PSOE y el Partido Popular en estas regiones, pero Vox se adelantaría tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana. Sí, eso es lo que más llama la atención de esta encuesta, esa subida tan fuerte de la ultraderecha que escala a su mejor dato histórico. Pasan del 15,2% del último barómetro al 17,4%, que son ya 5 puntos más que lo que lograron en las generales de 2023, en las que se hicieron con el 12,4% de los votos. Y a quien le come terreno Vox es al PP, en concreto casi el 18% de los que votaron a Feijóo hace 2 años cogerían ahora la papeleta de Vox según esta encuesta de 40dB. Un trasvase que se ve sobre todo en esas dos comunidades que mencionabas, en Andalucía y Comunidad Valenciana, donde los de Abascal lograrían ser primera fuerza con el 20% de los votos, y no solo eso, porque desbancan al PP a la tercera posición por detrás del PSOE. Eso es lo que estima 40dB, que detecta, eso sí, que en ambos territorios hay una cifra de indecisos que llega al 30%. En el ranking general el PP sí se mantiene en cabeza, pero baja del 33,3% al 30,7% y saca, como decía, su peor dato de la legislatura. Y esto hace que su ventaja sobre el PSOE se reduzca a la mitad. Los socialistas logran el 27,7% de los votos, 7 décimas más que hace 2 meses, así que se recuperan ligeramente tras el estallido del caso Cerdán. Y a la izquierda lo que vemos es que Sumar mantiene su tendencia al alza, pero crece lentamente. Este mes pasa del 6,2 al 6,6%, pero sigue muy lejos de ese 12,3% que consiguió en las generales, y mientras Sumar sube, Podemos baja del 3,8 al 3,4%, también baja 4 décimas. Vuelvo contigo para comentar otros datos de la encuesta en un ratito, Ana. Venga, hasta luego, Áñez. Porque esta encuesta lo que demuestra con este acelerón de Vox es que no le está dando resultado al Partido Popular el endurecimiento de su lenguaje, el endurecimiento de los ataques contra el gobierno. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. La encuesta es de hoy, pero durante el fin de semana hemos visto cómo la estrategia está clara del Partido Popular, que es elevar todavía más los decibelios, más la tensión, más la crispación. Las últimas palabras de Tellado, hablando de meter al gobierno de Pedro Sánchez en una fosa, no tienen ni medio pase, y ha sido lo que ha marcado la actividad política del fin de semana. Pero ellos insisten, ellos creen que para contrarrestar a Vox lo que tienen que hacer es elevar el tono contra el gobierno. Y para echarle el freno a la ultraderecha hay un nuevo chico en la séptima de Génova, un nuevo sheriff en la ciudad, Miguel Tellado, que lleva 2 meses en el sillón que antaño ocupara Cuca Gamarra, y su estilo es diferente. Es el hombre con más poder en el PP, por debajo de Feijóo, y como ya hiciera en Galicia, es el hombre para los trabajos con los que no quiere embarrarse el líder. Y este arranque de temporada viene con barro y empieza marcado por su impronta, por su forma de hacer. No se rehúye ningún debate, y el tono es altito, tan altito como lo de este sábado. Este puede ser el último curso político de este gobierno. El último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió... Por recapitular, en los últimos días el PP ha llamado pirómana a la directora de Protección Civil en plenos incendios. Ha dicho lo de cavar la fosa. Se ha ausentado de la apertura del año judicial para irse con Ayuso, a la que en el pasado se le afeaba su escapismo en la conferencia de presidentes, y ya hasta Feijóo bromea directamente con aquello del me gusta la fruta.
Diréis, ¿qué es esto? Pues es un vídeo que colgó anoche Feijóo en Instagram bailando en un club de A Coruña al son de este tema de Henry Stephen y que rotuló con un poco inocente "me gusta la fruta", esa frase con la que Ayuso enmascaró un hijo puta dedicado al presidente del gobierno. Lo cierto es que son malos tiempos para el ala moderada del PP, que se resguarda esperando a que escampe. La táctica está clara, no hay que cortarse porque Vox, a base de exacerbar, nos está abriendo una vía de agua demoscópica. Los moderados lo entienden, lo aceptan, pero alertan. Tenemos que ser cuidadosos para no asustar al votante de centro y para no poner en riesgo nuestra institucionalidad con pellas como la del viernes ante el rey. Así que en los próximos meses nos espera hard rock popular, Tellado mediante. Junquera, gracias. Un abrazo. Empieza la comparecencia de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno. A lo largo de la historia, incluida la más atroz de todas, que fue el Holocausto. Después de tanto sufrimiento, merece tener un Estado propio y merece sentirse seguro en él. Por eso, el Gobierno de España y el conjunto de la sociedad española ha condenado desde el primer día los ataques terroristas y secuestros de Hamás y apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar. Pero con la misma convicción, el Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Los datos hablan por sí solos. 63.000 muertos, 159.000 heridos y heridas, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad de ellas son menores de edad. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. Y a pesar de ello, la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia. Quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro Netanyahu. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas. En estos 2 últimos años, España ha adoptado muchas medidas valientes en este sentido. Hemos impulsado varias resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas para exigir el alto el fuego permanente. Hemos secundado las causas de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Hemos enviado ayuda humanitaria a Gaza, siempre que, lógicamente, nos ha sido posible. El primer ministro Netanyahu lo ha permitido, junto con el conjunto de la comunidad internacional comprometida con esa ayuda humanitaria. Hemos cerrado la venta de equipamiento militar a Israel y hemos aumentado nuestro apoyo económico a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Y además España ha impulsado varios procesos políticos clave, como es, por ejemplo, el reconocimiento internacional del Estado de Palestina y la creación de una alianza global para implementar la solución de los 2 estados, que es la única solución posible. Todos estos esfuerzos han servido para luchar contra la indiferencia, para aliviar ligeramente, aunque sea, el sufrimiento del pueblo palestino y darle un mínimo horizonte de esperanza. Y sin embargo, como decía antes, no ha logrado frenar la masacre.
Por eso, el Gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. 9 acciones que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. La tercera, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. La cuarta, la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La quinta es la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los 2 estados. La sexta, con el mismo objetivo, será la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. La séptima, el refuerzo de nuestro apoyo a la autoridad palestina mediante un aumento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica. La octava será la ampliación de nuestra contribución, de la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas, encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales. Y la novena, el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026. Estas 9 medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata, sumándose a las muchas ya adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de los últimos 2 años. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. Muchas gracias. Comparecencia termina aquí del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, anunciando este paquete de 9 medidas contra Israel por la práctica del genocidio y del exterminio. Son 2 palabras que ha utilizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de lo que está pasando en Gaza. 9 medidas, ha dicho el presidente del Gobierno. España sola no puede, pero vamos a intentarlo. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Carlos Sánchez, Cristina Monge y Antón Losada. 9 medidas son las que ha anunciado el presidente del Gobierno, 9 medidas contra Israel por el genocidio y el exterminio, insisto, así es como lo ha denominado el presidente del Gobierno, que está practicando el ejército israelí sobre el territorio gazatí, sobre territorio palestino. La primera, aprobar a través de un Real Decreto Ley que consolide el embargo de armas a Israel, es decir, la compra-venta de armas con Israel, prohibir el tránsito por los puertos
puertos españoles de buques que lleven combustible destinado al ejército israelí, denegar la utilización del espacio aéreo español para todas aquellas aeronaves que transporten material de defensa para Israel, no permitir la entrada en suelo español de todo aquel que esté participando en el genocidio, no importar productos que tengan su origen en los asentamientos ilegales, limitar los servicios consulares para aquellos españoles que estén en los asentamientos ilegales israelí, el refuerzo del apoyo a la autoridad palestina, la ampliación de la contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, a la UNRWA, y también el aumento de partida dedicada a la ayuda, destinada a la ayuda humanitaria para Israel, para Gaza y para los palestinos. Antón, ¿a qué te suenan estas 9 medidas? Ha dicho el presidente del Gobierno, España sola no puede. Ha hablado de la parálisis y el porqué de esa parálisis de la comunidad internacional. España sola no puede, pero vamos a intentarlo, y vamos a intentarlo con estas medidas, iniciando además también este curso político del que después hablaremos a partir de esa encuesta de 40DB, iniciando este curso político el presidente del Gobierno y poniendo el foco en la guerra en Gaza. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio, es tan fuerte y tan miserable que cualquier cosa que hagamos nos va a parecer siempre poco. Todo lo que no sea parar inmediatamente lo que está sucediendo en Gaza nos va a parecer poco, pero eso no quiere decir que sea inútil, ¿no? Yo creo que lo que acaba de anunciar el presidente Sánchez, primero, conecta con el pensamiento mayoritario, creo yo, de la sociedad española en este momento, transversal, con independencia de la ideología. Yo creo que hay una gran mayoría social en este momento que quiere que se haga algo, lo que sea, pero hagan algo. Intenten parar esto, como sea, pero hagan algo. Actúen para detener lo que está sucediendo en Gaza, el genocidio y el exterminio que está sucediendo en Gaza. Yo creo que conecta con esa demanda. La respuesta, yo creo que es un intento de pasar de las palabras, de la retórica en la que se ha instalado la Unión Europea, a los hechos, aunque sean pequeños pasos, y forzar que esos pasos de corte incremental y que no suponen grandes transformaciones, pero sí marcan una dirección, pues tratar de atraer a más países de la Unión Europea, que esto acabe siendo política comunitaria, política de la Unión Europea, algo que España consiguió en cierta medida en su momento cuando se mantuvo firme en la idea de reconocer Palestina. A Sánchez y a su gobierno le llovieron las críticas, le llamaron amigo de Hamás y colaborador de los terroristas, y estamos viendo que es dentro de la poca respuesta que está habiendo en la comunidad internacional, ese es el camino que marcó en su día España y que ahora están siguiendo esas potencias. Insisto, a mí me parece poco, pero es que a cualquier ser humano, cualquier cosa que se haga que no sea para el genocidio en este momento le parecerá siempre poco. Es un paso en la buena dirección, la dirección de hacer algo, lo que sea, pero hacer algo. Y es evidente que España sola no puede, y lo interesante sería que este gesto incremental consiga atraer a la Unión Europea y la Unión Europea empieza a caminar en esta dirección. Carlos. Sí, comparto absolutamente lo que dice Antón. Cuando un presidente de gobierno de un país como España, que es uno de los países más importantes por supuesto, de Europa y del mundo, dice que se está produciendo un exterminio, pues poco hay que decir. Que realmente ante un exterminio solo caben respuestas contundentes. Que probablemente podría haber sido mucho más contundentes, seguro que sí. Pero yo creo que y el presidente de gobierno lo ha situado bien, que si España tiene una capacidad muy limitada para hacer daño al gobierno de Netanyahu, pero sí que es permanentemente llevarlo a Bruselas. Creo que ese es el marco idóneo para combatir a Israel, llevarlo a Bruselas de manera permanente, incluso ser pesados con este asunto. Me parece que España, que ha liderado todo el enfrentamiento para defender los derechos humanos, para defender las vidas de los gazatíes, creo que es el marco en el que tiene que estar permanentemente dando, como diríamos en términos coloquiales, dando la vara. Es la única manera. Ha anunciado 9 medidas el presidente, podía haber complementado la 10ª para aquello del decálogo con algo que tuviera que ver con incrementar la presión en las instituciones comunitarias, justamente para ir más allá en esa línea, ¿no? A mí eso me ha llamado la atención, porque incluso desde el punto de vista de la comunicación política le hubiera quedado más redondo. Pero así todo, ha pronunciado exterminio y genocidio, sí, las dos palabras. Sí. Y subrayo lo de genocidio porque la semana pasada veíamos en una entrevista en Televisión Española de Massaed, ministra de Asuntos Sociales, donde le costaba pronunciar la palabra genocidio. Y sin embargo el presidente hoy lo ha dicho sin ningún tipo de problemas, clarísimamente, ¿no? Siempre, efectivamente, y lo decía Antonio, yo
coincido, ¿no? Todo sabe a poco. Hay gente pidiendo directamente la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel. Entiendo que eso desde el punto de vista político un gobierno lo tiene como la última opción cuando ya no queda más, y que por lo tanto lo que se está planteando es una estrategia incremental que poco a poco se vaya subiendo la presión, ¿no? Pero bueno, yo diría que como consuelo pues cabe pensar que efectivamente somos el país de la Unión Europea que más claro está teniendo esta cuestión, y precisamente por eso creo que es muy importante que esa presión ante las instituciones comunitarias se mantenga y se incremente. Por la experiencia vivida la semana pasada, te voy a decir que es difícil decir que eres español en Israel. Claro. Cuando te preguntan de dónde vienes, si eres español, recibes insultos por parte de una determinada parte de la población. Lo cual no le pasa a los alemanes, por ejemplo. Exacto, ni a los italianos tampoco, claro. Ni a los argentinos, evidentemente. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor son medidas que no llevan a ningún sitio. El propio presidente del gobierno lo reconoce, ¿eh? Solos con esto no podemos, porque incluso, y a lo largo del día lo vamos a contar, incluso el tráfico, el negocio de las armas, la compraventa de armas entre Israel y España, ni siquiera es un país que Israel necesite al 100%, pero bueno, todos son medidas, mejor esto, y lo decía Antón, mejor esto que nada, y formar parte de un país que se posiciona contra el genocidio, formar parte de un país que habla de genocidio, que habla de exterminio, la verdad es que cuando la historia nos pase factura a todos, pues mejor estar en este lado que no estar en el otro. Permites, en mi opinión sí que es importante que no solamente que se vea esto como una pugna entre el gobierno de España, entre Pedro Sánchez y Netanyahu y el gobierno de Israel, sino que se construya una mayoría social dentro de España. Es decir, yo creo que ese tipo de declaraciones institucionales son necesarias, pero sobre todo yo creo que el siguiente paso es construir una mayoría social en el Parlamento, en muchos sindicatos, instituciones, mucha gente que tiene que decir algo sobre esto. O sea, decía una cosa, Antonio, decía que es el rechazo al genocidio es transversal en todas las ideologías. Yo, Antón, yo no lo tendría tan claro. Pues yo creo que sí, es más mayoritario en algunas posiciones que en otros, pero es que yo creo que esto ha llegado a un punto en que ya trasciende cualquier tipo de posicionamiento ideológico. Es que es absolutamente insoportable lo que vemos todos los días, ¿no? Un mínimo de humanidad que te quede, por mucho que opines de unos y otros y tengas la posición que tengas, el sentimiento natural es parar esto. Desde el punto de vista político transversal, no. Estamos oyendo a Isabel Díaz Ayuso día sí, día también criticar la posición del gobierno de España contraria al genocidio, por ejemplo, ¿no? Y veremos las reacciones que hay hoy mismo a estas medidas anunciadas por el gobierno. Pero desde el punto de vista social, que yo no tengo datos, no sé si es más transversal, menos, no lo sé, pero lo que sí que sé es que la movilización social va creciendo, se está aumentando, no solamente en España, en el conjunto de la Unión Europea, y preparando movilizaciones importantes de cara a este otoño. Entonces, algo que muchos nos preguntábamos, que era cómo es posible que ante un genocidio así la sociedad europea no reaccione. Bueno, pues puede que eso empiece a cambiar, no solamente por las acciones de activismo que estamos viendo estos días en la Vuelta Ciclista y demás, sino movilizaciones que van ganando cada vez más adeptos en el conjunto de la Unión. En el abierto, Carlos Sánchez, Cristina Monge y Antón Losada ha querido poner en la agenda en este lunes de inicio de la normalidad, vamos a decir, el presidente del gobierno, el genocidio, el exterminio en Gaza, como él mismo lo ha llamado, porque hasta ahora veníamos hablando de la crispación instalada en la política española, en ese endurecimiento, si es que eso era posible, del discurso y de los ataques por parte del Partido Popular contra el gobierno, sin que de momento recoja ningún rédito, y así lo dice la encuesta de 40DB para la SER y El País, en la que se dispara la ultraderecha, en la que se dispara Vox, y lo hace a costa del Partido Popular, que en esta encuesta obtiene el peor resultado desde las elecciones, y además con un dato muy interesante, que es el trasvase de votos de Vox, del Partido Popular a Vox. En la anterior encuesta hablaban de un 13% y se sitúa ahora en un 18%. Antón. Bueno, a mí el dato, si yo fuera dirigente del Partido Popular, a mí el dato que más me preocupa es que ya son una mayoría clara de mis votantes los que han normalizado el pacto con Vox. Es decir, en este momento, para mí es el dato más preocupante que tiene el Partido Popular, porque eso es lo que facilita el trasvase. Lo que impedía un trasvase masivo hacia Vox en este momento es que hay mucho votante de derechas que esto de Vox no lo acababa de ver, y que pactar con Vox no encajaba con la idea que ellos podían tener de lo que era un gobierno de derechas, o que preferían que el Partido Popular no tuviera que pactar con Vox, aunque tuviera cierto grado de dependencia. Hoy la encuesta nos dice que no, que ya son mayoría los que dicen, bueno, pacto con Vox, venga,
adelante, ¿no? Es que yo creo que muchos votantes de la derecha se pueden sentir en este momento como se sentía Sazatornil en el final de Amanece que no es poco, la película de Cuerda, ¿no? Que era un guardia civil, era el guardia civil del pueblo y se ponía a disparar contra el sol porque el sol salía por el lado que no era, ¿no? Y era la manera de acabar con aquel sin Dios. Pues yo creo que hay mucho votante conservador en este momento en España que efectivamente se siente como Sazatornil, pero ¿qué es este sin Dios? Es decir, ¿dónde está la derecha de toda la vida? La derecha de orden, la derecha que iba a los actos institucionales, la derecha que huía de las palabrotas, la derecha que defendía un cierto sentido del Estado y de la institucionalidad, ¿no? Y lo que ven es una derecha, en este caso el Partido Popular, que poco a poco se va deslizando hacia las posiciones de Vox y que poco a poco va naturalizando el discurso que Vox hacía hace unos meses, ¿no? O sea, lo más llamativo de este resultado, que hay que poner también un poco en observación, ¿no? Porque las encuestas lo que nos llevan diciendo desde hace meses es que hay una cierta normalidad en la demoscopia española, porque hay una parte entera del electorado, que es todo aquel votante que se sitúa a la izquierda del PSOE, que en este momento es ahí donde más se concentra, digamos, la desmovilización y las no ganas de no ir a votar, ¿no? Hay una parte del espectro, digamos, altera bastante el resultado y el reparto de escaños, ¿no? Pero dicho esto, la pregunta que se tienen que hacer los dirigentes del PP, viendo como 2 de cada 10 votantes prácticamente se le están yendo a Vox, es cómo es posible que un partido que está roto, que está dividido, que orgánicamente es un desastre, que tiene un liderazgo que cuanto menos aparece mejor le va, ¿cómo es posible que crezca? Y la única respuesta es, pues soy yo. ¿Por qué crece Vox? Porque el Partido Popular está haciendo lo que está haciendo. Porque el Partido Popular está legitimando constantemente las posturas de Vox, porque el votante de derechas, el mensaje que le llega es, primero, bueno, nos entendemos, entonces que sepas que al final tu voto, vaya al PP o vaya a Vox, acabará en un gobierno que acabará con el caos y el terror sanchista, ¿no? Y 2, que, bueno, lo que Vox decía hace unos meses, pues al final lo acabó diciendo los dirigentes del Partido Popular. Y aquí esto es como, la política es como todo en la vida. Cuando te ofrecen el original y te ofrecen la fotocopia, si puedes te quedas el original. Nadie se compra la fotocopia. Cristina. Bueno, yo creo que realmente tampoco nos ha extrañado tanto a nadie esta encuesta, porque de una forma intuitiva se venía oliendo en el ambiente esto, ¿no? El incremento importante de Vox se empieza a dar en octubre del año 2024. ¿Qué ocurre en octubre del año 2024? La Dana. Un momento en el que veíamos que la desesperación, el cabreo, el descontento crecía. Y eso es algo que a día de hoy está capitalizando la ultraderecha en buena parte de Occidente, por supuesto en España también. Frente a eso, el Partido Popular, su estrategia que estamos viendo, no es como creo que señalaba Arantón, ¿no? Que creo interpretar, dar una alternativa a desde una derecha institucional, conservadora, lo de siempre, de orden, efectivamente. Con propuestas. Exacto, con propuestas, con una crítica razonada, etcétera, sino crear ese caldo de cultivo que es el que está alimentando, del que después se beneficia a Vox. Las declaraciones de este fin de semana del señor Tellado son la prueba, creo, más clara de todo eso, ¿no? Junto a eso hay datos que a mí me llaman realmente la atención por lo que tienen de significativo, ¿no? El único partido que crece en esta encuesta es Vox. El único que crece, lo cual es realmente curioso. Se sitúa primero en clases medias y segundo en clases bajas. Esto quiere decir que no estamos ante el caso de Le Pen en Francia, que tiene un apoyo muy mayoritario entre los sectores con menos renta, pero empieza a cambiar una posición que hasta ahora había sido que las clases más bajas eran muy reacias a la ultraderecha. Bueno, no ganan allí, pero ojo que empiezan a permear de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, por parte del Partido Popular estamos viendo que cada vez está perdiendo más el centro sociológico. Es decir, cada vez tienen menos votantes en ese espectro del 5 y pico, 6 y pico, y tienen más votantes más hacia la derecha. Se está derechizando totalmente la percepción del Partido Popular y a eso a lo que acuden. Ellos piensan que con esto van a disputarle voto a Vox, pero lo que estamos viendo es justo lo contrario, como ya se había visto en otros países europeos. Cuando se le hace el juego a la ultraderecha, se genera el tipo de debate público y el tipo de clima
que a ellos les interesa, lógicamente los que ganan son ellos. Pues efectivamente lo del original de la copia que decía Antón, pero incluso más allá, ¿no? O sea, el tipo de conversación pública que se instala, el tipo de tono que se va instalando es un tipo que favorece muchísimo a quienes hoy están capitalizando el descontento y el cabreo que es la ultraderecha. Claro, esto hace que pasen cosas curiosas, ¿no? Comentábamos antes el caso de Valencia y Andalucía, ¿no? Donde Vox pasa por delante del Partido Popular. Pero es que, ojo, porque en Galicia y Castilla y León el PSOE en estos momentos se sitúa por delante en porcentaje de votos según esta encuesta, debido a la división del voto de la derecha entre el Partido Popular y la ultraderecha de Vox. Por lo tanto, yo creo que es un cambio muy relevante desde el punto de vista político si se confirma, porque efectivamente estamos en un momento pues donde hay muchos indecisos, se ve en todos los sectores, aquí hay mucho todavía, no hay elecciones convocadas en ningún lado, ya sé que todo el mundo estamos pensando ya en Castilla y León, pero ojo, que aún no tenemos, aún no está el modo electoral, digamos, activado en la cabeza del votante, pero yo creo que esta encuesta da datos muy, muy, muy significativos de cómo se están moviendo placas tectónicas en la sociedad española. Sí, siguiendo con lo que decía Antón de Amanece con los pocos, yo creo que le pasa al Partido Popular es que han leído poco a Follner, ¿no? Follner, que era el maestro de la técnica innovadora en literatura, que yo creo que tiene un problema que es un lenguaje sin duda, sin duda, que es monopolio. Bueno, hay algún influencer que dice que leer no te hace mejor persona. También es verdad. que es muy poco innovador en su discurso político y eso le hace estar atrapado ahora mismo entre dos barreras que no se es capaz de superar. Por un lado, el voto de hombres jóvenes que están votando cada vez más a Vox, y por otro lado, lo hizo la encuesta de manera muy, muy, muy clara, es decir, la gente mayor, los jubilados, los pensionistas, la gente de más de 65 años, pues ahí es un voto, tiene mayoritario el Partido Socialista. Entonces está encajonado, digamos, entre esos bloques, y en vez de lanzar un discurso innovador como hacía Follner, pues lo que hace simplemente es estar con el matraca de todos los días. Eso yo creo que al final le desconcierta. Pero de todas maneras, hay una cosa interesante en la encuesta que yo creo que hay que también poner de manifiesto. ¿Qué le pasa al Partido Socialista para no saber capitalizar la situación económica, la situación política, esa derecha ultramontana que tenemos? Yo creo que el partido, no debemos fijarnos solo en el Partido Popular, sino en el Partido Socialista. ¿Por qué no es capaz de capitalizar, cosas bien intencionadas, pues como el tema de Israel o asuntos de política internacional y sobre todo la situación económica? Mira, ¿qué ibas a decir, Antón? No, iba a decir que conectando con algo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué pasa en el espacio de la izquierda del PSOE? Que el PSOE no es capaz de recoger la evidente crisis que hay en ese espacio y la división, ni los protagonistas de esa división son capaces de rentabilizarlo, ¿no? Yo creo que eso está alterando completamente el resultado de cualquier encuesta, cualquier proyección demoscópica que hagamos ahora mismo, ¿no? ¿Qué hará ese votante de izquierdas que ahora mismo está desanimado por la división, porque el gobierno no hace lo que cree que debería hacer, por múltiples razones? ¿Qué hará el día que se convoquen elecciones? Claro, ahora mismo es, digamos, relativamente cómodo instalarse en el no iría a votar o no voy a votar, pero otra cosa es que arranque la campaña, ¿no? Y después, ¿qué constatan todas las encuestas? Que la estrategia del Partido Popular, en lugar de construir un muro que impida a sus votantes irse hacia Vox, lo que está funcionando es como un volquete. Les está poniendo un puente. Les está empujando, no, es más que un puente. Sí, sí. Porque un puente requiere cierto esfuerzo para atravesarlo. No, la estrategia del PP directamente los está volcando sobre Vox. Es como si fuera un volquete, le está tirando sus votantes encima. Hay otra pata de esta encuesta de 40DB. El más llamativo es que la mayoría de españoles tiene claro que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura. Todo el mundo ve que el presidente del gobierno va a cumplir lo que va anunciando, que es agotar la legislatura, convocar elecciones cuando toque, pero mientras creen que va a pasar esto, consideran que no debería hacerlo. Es decir, creen que el presidente debería disolver las Cortes y convocar unas nuevas elecciones. Ana, vuelvo contigo, estás ahí, ¿no? Sí, aquí estamos. Vamos a analizar esta segunda parte de la encuesta, que muestra también cómo el 53% de los ciudadanos cree que está siendo una legislatura de retrocesos. Sí, en concreto el 55,5% de los españoles cree, como comentabas, que lo más probable es que el gobierno agote su mandato. Sin embargo, cuando se pregunta por las preferencias de cada uno, hay una mayoría que prefiere que la legislatura se acabe ya. Un 43,9% quiere que se convoquen ya las elecciones frente al 38,4% de los que quieren que aguante hasta 2027. Según este estudio de 40DB, un 53,8%
60% de la ciudadanía cree que la legislatura está siendo de retrocesos frente al 34,3% de los encuestados que percibe que se están produciendo avances. La mejora de los permisos de maternidad y la subida del salario mínimo son las medidas mejor valoradas y la amnistía es la que menos ha gustado. Pero hay un asunto en el que coinciden la gran mayoría de los españoles, voten a quien voten. El 73,3% de los ciudadanos coinciden en que lo que más se ha empeorado en esta legislatura es el acceso a la vivienda. Además, el 56,8% de los encuestados cree también que la vivienda, es el gran reto de lo que queda de legislatura, seguido de la lucha de la corrupción y el futuro de las pensiones. Ana, ahora sí, ya gracias. A vosotros. Dice la mayoría de los encuestados que cree que el presidente del gobierno va a agotar la legislatura, aunque piensan que deberían no hacerlo, que piensan que deberían disolver las Cortes y convocar elecciones. Esto coincide con que esta semana vuelve la actividad al Congreso, vuelve la actividad al Parlamento, con la medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es la reducción de la jornada laboral, de momento sin los apoyos necesarios para que salga adelante. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Así que es más que probable que el gobierno se enfrente a otra derrota parlamentaria, que sería la primera de este curso, a pesar de estos intentos, a pesar de la negociación ardua que se está llevando en estos últimos días. De hecho, la propia Yolanda Díaz dijo que están negociando con Junts, algo que los independentistas niegan, y de hecho hablan de votación precipitada. En cualquier caso, va a intentar el Ejecutivo cohesionar a la parte de la mayoría de la investidura, aprobando mañana algunas medidas contra Israel en el Consejo de Ministros, como las que ha anunciado el presidente del gobierno, un movimiento con el que intentan desencallar la posible derrota en la votación del miércoles en el Congreso de los Diputados. Sí, los socios de izquierda sobre todo llevaban tiempo pidiendo medidas más contundentes para reaccionar a lo que está sucediendo en Gaza, así que además de para presionar a Bruselas a Israel, el gobierno espera que esas medidas que ha anunciado esta mañana el presidente sirvan también para cohesionar a la mayoría de la investidura en una semana en la que el Congreso retoma su actividad habitual, y lo va a hacer, como decías, tratando dos asuntos de especial interés para muchos ciudadanos. El primero es la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados, que ya están en vigor desde finales de julio. La Cámara va a dar luz verde definitiva a esa medida esta semana. Eso no corre en peligro en principio, aunque hay grupos como Podemos que creen que se quedan cortos. Lo que sí que está en el aire, ya lo decías, Ángels, es la reducción de la jornada laboral, que puede suponer la primera derrota parlamentaria del gobierno en el primer pleno de este curso. Llega al Congreso sin los apoyos garantizados y, salvo sorpresa, la coalición se prepara para que Junts una sus votos a los de PP y Vox, haciendo descarrilar el proyecto. La ministra de Trabajo y también el propio Partido Socialista ya ha dicho que va a intentar aprobar esa medida de nuevo si fracasa en este intento, que de producirse ese fracaso va a ser un varapalo no solo para Yolanda Díaz, sino para el conjunto del gobierno, porque también el PSOE se ha implicado en la gestión de esa iniciativa. No quiere, evidentemente, el gobierno empezar el curso parlamentario con esa imagen de derrota, pero los mensajes que llegan desde Junts les hacen creer que no van a conseguir. No hay muchas esperanzas en el gobierno de que puedan sacar adelante esa medida. En cualquier caso, en las próximas horas, tanto desde la parte de Sumar como desde el PSOE, vamos a escuchar mensajes de presión, no solo a sus socios, sino también al propio Partido Popular, porque creen en el gobierno que, aunque esta medida no se gane el miércoles en el Congreso, sí que dicen está ganada en la calle, y la estrategia es esa, presionar para intentar mover alguna ficha, aunque, como ya digo, Ángels, hay pocas esperanzas de poder ganar esa votación. Guille, gracias. Hasta luego. Bueno, otro titular de la encuesta de 40dB hubiera podido ser: los españoles conocen a Pedro Sánchez. Creen que va a terminar la legislatura, pero otra cosa es que piensen que no debería hacerlo. Pero los españoles conocen a Pedro Sánchez, y veremos esta misma semana, Carlos, otra vez esa debilidad parlamentaria con esos presupuestos pendientes y con esa votación de la jornada laboral que no está garantizada. Es decir, ahora mismo hay más posibilidad de que no salga de que salga. Bueno, si no me equivoco, el gobierno otra vez tiene la posibilidad de retirar el proyecto de ley antes de la votación. Por si lo retira, creo que sería probablemente la decisión más inteligente y la más adecuada en este momento. Yo creo que ese proyecto de ley, que es tan importante, todavía requiere mucha más maduración. Es decir, me parece que ha sido demasiado precipitado el gobierno en lanzarlo sin tener garantizado unos apoyos, siendo un asunto en el que la mayoría de la población muy probablemente esté a favor de la reducción de jornada laboral, que ya existe en muchas empresas. Es decir, lo contábamos esta mañana, hay muchos convenios que ya lo contemplan. El objetivo del gobierno
ya está plasmado en muchas empresas, pero todo lo que sea construir, como hablábamos antes del asunto de Israel, nuevas mayorías sociales, creo que es positivo. Es decir, yo creo que no hay que tener prisa en la tramitación de este proyecto de ley, y yo creo que hay veces que la ministra Yolanda Díaz se ha acelerado demasiado. Es decir, es mejor construir una buena mayoría que estar permanentemente con riesgo de otro fracaso de votación. Bueno, fue una decisión de la mesa la semana pasada la que precipitó, ¿no? La que hizo que se vaya a votar mañana de una forma que probablemente no hubiera sido lo deseable ni para Yolanda Díaz ni para Sumar, que se juega mucho en esa votación, el gobierno en su conjunto, pero especialmente ellos, yo creo, porque ha sido una de las medidas estrellas. Es curioso porque, claro, aquí todo el mundo está mirando a Junts, ¿no? Que es la clave del tema, pero lo que las encuestas, el último CEO nos decía, el CEO, el CIS catalán para entendernos, ¿no? El que nos decía es que el 72% de los votantes de Junts estarían a favor de la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, está siendo público y notorio las enormes presiones que Junts está recibiendo de una parte importante de quienes, más allá de que sean su electorado, tienen capacidad de influir en ellos, ¿no? Que es una oligarquía empresarial catalana muy potente. Entonces, ¿sobre qué se va a decantar Junts en estos momentos? ¿Sobre estos que tienen capacidad de influencia o en torno a ese 72% de votantes que, según el CEO, estarían a favor de una reducción de la jornada laboral? Si la cuestión es cómo eso se aplica de manera progresiva o con ayudas dependiendo de los sectores, porque claro, afecta de manera distinta a unos sectores o a otros, yo entiendo que eso es objeto de negociación y que muy difícil no tiene que ser. Pero la verdad es que, con los datos a la mano, más de la mitad de los trabajadores españoles ya tienen una jornada inferior a las 40 horas, en torno a los 38, 38,5, dependiendo del caso, y que por lo tanto esto lo que iría sería a igualar a unos y otros, ¿no? Y entonces es curioso que se genere tanta polémica cuando es una medida que de facto se está aplicando ya pues prácticamente en la mitad de los trabajadores. Antón. Hay una cosa que deja el estudio que a mí me parece muy relevante, lo que publica hoy la cadena SER de 40DB, ¿no? Que dibuja una España donde es relativamente fácil identificar qué preocupa a cada grupo, ¿no? Hay una preocupación transversal, que es la vivienda. Después hay un votante conservador que está preocupado por la economía, más que nada por las perspectivas económicas, que dice, bueno, vale, la economía va bien, pero ¿cuánto va a durar esto? Y hasta qué punto este gobierno va a ser capaz de mantenerlo y nos estaremos más tranquilos y más seguros con otro tipo de gobierno. Y hay un tema que en este momento yo creo que parte al electorado y moviliza y concentra al electorado conservador, que es la inmigración, ¿no? En el otro lado están los votantes de este gobierno, que en su mayoría quieren que, como decía Ángels, ¿no? Conocen a Pedro Sánchez y saben que va a, por lo menos, intentar acabar la legislatura, pero también quieren que la acabe, ¿eh? Los votantes de este gobierno quieren que acabe la legislatura. Que lo que les preocupa es esto, lo que se va a votar esta semana. O sea, ¿por qué les gusta este gobierno? Por esas políticas, por sus políticas. O sea, le preocupa la vivienda, igual que al votante conservador. Las perspectivas de la economía le preocupan, pero menos. Pero lo que le preocupa es qué pasa con los avances sociales, cómo se redistribuye la riqueza, qué pasa con la igualdad, qué pasa con las políticas de género. Estas son las políticas que realmente movilizan, preocupan, interesan y sigue con atención el votante de este gobierno. Yo creo que, por ejemplo, decía antes Carlos, Yolanda Díaz tiene prisa. Yo creo sobre todo que es muy consciente de que esto es lo que su electorado está esperando y que esto es lo que a ese electorado realmente le importa. 30 segunditos para cada uno, que levantaban la mano, no sé qué has dicho, Antón, pero han levantado la mano los dos a la vez. Estoy acostumbrado a ellos. No, pues que automáticamente a mí me ha vuelto a venir a la cabeza esa idea de que la primera batalla política es la batalla sobre de qué se está hablando. Y estamos viendo que se está hablando más de si el presidente del gobierno termina o no la legislatura que de las políticas que se puedan poner en marcha de vivienda, de reducción de jornada laboral o de lo que sea. Por lo tanto, la primera batalla que el gobierno está perdiendo es justamente esa, la de la conversación pública. ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando más de si acaba o no acaba que de otro tipo de políticas públicas. Claro, por eso hay que explicarlo bien. Es decir, yo creo que con buen criterio la ministra de Trabajo ha hecho flexible la norma y al principio no había prácticamente compensaciones a las empresas que tuvieran más dificultades de adaptarse a la reducción de jornada de trabajo, y ahora ha desplegado medidas sobre todo para las pymes. Esto hay que explicarlo, y en la medida que tú lo puedes explicar puedes presionar a Junts precisamente por la encuesta, lo que dice, si más del 70% están a favor de la reducción de jornada, habrá que explicar que es que la incorpora medidas para compensar a las pymes que tengan dificultades. Dos cosas para ir cerrando este abierto, dos cosas del ámbito internacional.
Internacional. La primera, hemos dado aquí en directo a las 9 de la mañana la comparecencia del presidente del Gobierno con esas 9 medidas contra Israel por el genocidio, por el exterminio en Gaza. Y Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Ya hay respuesta de Israel. Sí, nada más terminar la comparecencia de Sánchez ha llegado el mensaje en redes de Gideon Sa'ar, el ministro de Exteriores de Israel, un mensaje en el que acusa a Pedro Sánchez de intentar tapar los graves casos de corrupción, escribe, con una ofensiva anti-israelí y antisemita. También escribe que España mantiene vínculos con lo que llama regímenes totalitarios oscuros y cita al gobierno de Irán y al de Venezuela. A partir de ahí, Sa'ar recuerda la Inquisición o la expulsión de los judíos de España a finales del siglo XV y termina anunciando sanciones contra 2 ministras del gobierno, contra Yolanda Díaz y contra Sira Rego. Les prohíbe la entrada a Israel y también anuncia que no va a mantener ningún trato con ellas. Además, cita directamente a Sumar, de quien dice que está aprovechando la debilidad política de Sánchez para arrastrarlo hacia una visión anti-israelí y antisemita. Hace todo un recorrido de declaraciones de estas 2 ministras y termina incluso recordando que han apoyado las protestas antipalestinas en la vuelta a España. Pues si tanto han disgustado las medidas del presidente del Gobierno de Israel, quiere decir que estas medidas van por el buen camino. Gracias, Antonio. Hasta luego. Y una última cosa del ámbito internacional que está en la agenda del día, porque hoy la Asamblea Nacional en Francia va a votar una moción de confianza presentada por el propio primer ministro, por François Bayrou, después de que el resto de fuerzas políticas descartaran apoyar su proyecto de presupuestos. Nos vamos a París. Lucía Riera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ocurre, Lucía, que los partidos han dicho ya que no van a dar su apoyo a Bayrou, así que si no hay imprevistos, si no hay sorpresa de última hora, la votación de hoy pondrá fin a su etapa al frente del Ejecutivo francés, y esta va a ser una imagen que sin duda ilustra la crisis política que está atravesando Francia, donde han cesado ya 3 primeros ministros en tan solo un año. Sí, salvo sorpresa de última hora, el primer ministro acabará el día presentando su dimisión al presidente Macron tras perder la moción de confianza, y lejos de intentar llegar a un acuerdo sobre el recorte presupuestario que ha desatado la caída de Bayrou, los partidos llevan días en una especie de campaña para lo que vendrá después. De budget en budget. Nous avons répété qu'il était illusoire de prétendre. Marine Le Pen enumeró en un mitin ayer los 4 grandes tabúes, así los llama, que se deben abordar en un presupuesto general que cuente con su visto bueno. Son la inmigración, el tren de vida del Estado, el fraude y la contribución de Francia a la Unión Europea, prioridades de una ultraderecha que reclama la disolución y nuevas elecciones porque cree que le beneficiará electoralmente para llegar al Elíseo. Pero depende de Macron disolver la Cámara o nombrar otro primer ministro, y esta parece la opción preferida por el presidente de la República, experto en dilatar los tiempos. Sin embargo, sobre quién podría ser ese candidato, cada vez quedan menos opciones. Primero vamos a recapitular cómo hemos llegado hasta aquí. Tras las legislativas anticipadas del verano pasado, la Asamblea quedó dividida en 3 bloques: la ultraderecha, el campo macronista con los republicanos, y a la izquierda el nuevo Frente Popular, una alianza de la Francia insumisa con comunistas, ecologistas y socialistas. Y fue este bloque de izquierdas el que quedó por delante. Aún así, Macron decidió nombrar a un primer ministro, Michel Barnier, de los republicanos, para formar un gobierno de centro-derecha con el beneplácito de los ultras de Le Pen. Barnier duró 3 meses, cayó en diciembre, y Macron decidió volver a empezar con el centrista Bayrou, que no va a llegar a los 9 meses de mandato. Ahora la izquierda sigue exigiendo su oportunidad y los socialistas se están dejando querer. Je veux un gouvernement de gauche qui est un gouvernement de cohabitation. Su primer secretario, Olivier Faure, reclama un gobierno de cohabitación de la izquierda para pelear luego cada medida en la Cámara texto por texto. El nombramiento de un socialista como el propio Faure o el ex primer ministro Bernard Cazeneuve es una de las opciones que más están sonando en un casting que en realidad es muy similar al de hace un año, con otros nombres de centristas como el del ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, el de Justicia, Darmanin, pero la derecha censuraría a un primer ministro socialista. Il est hors de question, comme vous le savez, qu'on accepte demain. Bruno Betaillot, ministro del Interior y presidente de los republicanos, dice que no lo aceptarán porque entraron en el gobierno precisamente para bloquearlos a ellos. Primeras pistas de que la Asamblea seguirá siendo ingobernable, y este bloqueo no solo desgasta a Macron, empeñado en terminar su mandato en 2027, sino la economía del país, que está al borde del precipicio con un déficit que se acerca al 6% del PIB. Y se va profundizando, agudizando la crisis política en Francia. Veremos qué pasa hoy en la Asamblea Nacional. Lucía, gracias. A vosotros.
No te quejarás de la música. ¿Ha venido la policía? Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. Hemos venido nosotros. ¿Por quién pregunta la policía? La policía sabe mucho. La policía no es tonta. Demasiado. Venga, contemos a los oyentes qué vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. En unos minutos saludamos a Bob Pop y como hay que hacer cuando uno ve a un amigo el lunes, pues vamos a preguntarle, oye, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué has hecho? ¿Qué películas has visto? ¿Qué has leído? Iremos entrando en calor y ya ahí nos contaremos nuestros problemas, ¿no? Como siempre, Lo que nos ronda contarnos la vida en cabeza. antena, que es lo que más nos gusta. Y esta temporada, además de que, como siempre, podemos preguntarle algo a Bob Pop en el 900, 100, 800, algún problema que tenemos, alguna duda, y Bob nos ayuda, nosotros también vamos a ayudar a Bob. Los oyentes pueden darle respuesta a alguna pregunta, algún dilema. A dudas que tenga Bob. Hoy trae una que es que ante un tratamiento que le propone su endocrino, la duda es, ¿adelgaza y renuncia al placer de comer? Nos va a explicar bien el tratamiento, las circunstancias que le ha dicho el endocrino y ahí tendremos que intentar iluminarle. Bob ya sabe bastante, pero... Pues que le ayuden un poco los oyentes, ¿no? Quiere ayuda, exacto. 900, 100, 800. Ahora cuando nos cuente Bob el tratamiento que le propone su médico, los oyentes que llamen y que nos digan si les parece que debería seguirlo, que debería hacer. 900, 100, 800. ¿Qué más? Vale, no llegó la policía, pero sí hace unos años llegó a la casa de Benjamín, jugador del Betis, Ruiz de Lopera, que es mucho peor que la policía. Vamos a hablar de fiestas y de fútbol, de futboleros festivos. Dos de las cosas que más sabe Antón Losada. Lo vamos a hacer con Rafa Cabeleira. Está bien que reconozcas el magisterio. Hombre, por supuesto, siempre por delante. Y también con Gal Herguera en lo que es tu reencuentro con ellos. Ya, que yo no les vi la semana pasada. Correcto. No creas, yo tampoco. Les escuché, pero no les vi. ¿No estaba aquí Rafa? Pero hoy sí. Hoy sí. Es que conmigo sí que viene. Bueno, conmigo pues sí que nada. viene. Miedo, Cuando tiene estoy yo miedo. bien. Ardiditos somos. Tiene miedo de la policía. ¿Qué más? Correcto, y luego con Pablo Ortiz de Zárate a partir de las 11 de la mañana vamos a detectar a la gente tóxica e invisible, esa gente que nos rodea y que nos mina el ánimo. Bien, lo vamos a hacer a través de una escultura. No te rías, Antón. Antón, mira, te tienes que venir al Reina Sofía para ver la escultura Carmen de Alexander Calder. Luego nos lo explican. Vale, pero hay gente tóxica que no es anónima, que es visible, que sabemos todos quién es. Visible, pero hipervisible, vamos. Y rápidamente le recordamos que el mito con lo que cerramos el programa, volvemos al fútbol, aunque sea como excusa, a Sergio Ramos, que dijo que se visualiza como campeón de la Champions, como entrenador y también ganando un Grammy. El mito de hoy es, hay que soñar siempre a lo grande. Yo lo que agradezco es Siempre. que para ilustrar este tramo de anuncio no hayáis puesto la canción de Sergio Ramos. Yo No, os no, lo por Dios. agradezco. Sí, por Dios. Carlos Sánchez, Cristina Monge, Antón Losada, hasta la semana que viene. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.